Con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows y Urbanización Villa Olímpica presenta Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre, y me da muchísimo gusto tener en nuestro set a René González. Él hacía parte de un grupo de 5 cubanos que fueron acusados en Estados Unidos de espionaje. Luego de 13 años de prisión, luego de un acuerdo, recobró la libertad. Buenas noches, René. Buenas noches, un saludo a todos y gracias por invitarme. Bueno, René, 13 años en prisión. 13 años y un mes en prisión, más año y medio de libertad supervisada. ¿Cómo se produce la captura? Bueno, nosotros éramos un grupo de cubanos que estábamos infiltrados en distintos grupos terroristas de Miami, y el FBI procedió a las casas de todos nosotros, o sea que la captura se produjo simultáneamente en varias de nuestras casas. Eso fue en la madrugada de un sábado, el 12 de septiembre de 1998. De ahí nos llevaron a todos para el cuartel del FBI para interrogarnos, y bueno, posteriormente nos confinaron en el Centro Federal de Detenciones de Miami para comenzar el largo proceso de juicio. Cuando usted ve a los miembros del FBI en la puerta de su residencia, ¿se sintió descubierto? Sí, obviamente. Yo sabía que estaba trabajando clandestinamente en Estados Unidos. No había cometido ningún otro, por decirlo de alguna manera, delito. Y el primer pensamiento, desde luego, uno lo relaciona con la actividad que estaba haciendo, la actividad clandestina que estaba haciendo. El arresto no te da mucho tiempo para pensar demasiadas cosas. Realmente es como en las películas, es un arresto violento, es un asalto lo que se produce. Ellos entran en la casa como una tromba, cuando pueden tumban la puerta, y de pronto una persona que está durmiendo, bueno, se ve detenida por el FBI de una forma violenta, lanzada contra el suelo y sacada de la casa, ¿no? O sea, no es tampoco un momento para ponerse a reflexionar, pero obviamente desde que uno ve al FBI, bueno, se da cuenta de que las posibilidades son muy altas de que tenga relación con mi trabajo encubierto entre los grupos terroristas de Miami. ¿Cómo lo detectan? Hay muchas versiones y yo no me suscribo a ninguna. Realmente eso lo sabe el FBI, yo prefiero no especular. Han salido algunos que se han dado el crédito por haber dado al FBI la información, pero es mejor no especular al respecto. En ese momento, ¿qué le dicen los miembros del FBI? ¿De qué lo acusan? Apenas lo detienen. Realmente el código que nosotros violamos es el de actuar como agente extranjero no registrado dentro de los Estados Unidos. Si tú vas a hacer una operación encubierta dentro de Estados Unidos, y probablemente en la mayor parte de los países del mundo, tú debes ir a las autoridades del país, registrarte como un agente encubierto de otra potencia, de otro gobierno, y entonces puedes proceder legalmente a hacerlo. Era imposible por la misión. En el caso nuestro, la complicidad entre el FBI y los terroristas que habíamos estado vigilando, era imposible que nosotros fuéramos al FBI y decirle, mira, vamos a vigilar a tus cómplices para que no sigan cometiendo actos terroristas contra Cuba. Sería como si la CIA mandara a alguien a infiltrarse en el Talibán y se lo notificara a Mullah Omar para que fuera legal. O sea, prácticamente era imposible pensar en registrarse. Bueno, ¿y cómo fue ese juicio? El juicio fue un circo. En el sistema legal, la historia legal norteamericana, hay muchos casos conocidos de injusticia. Desde el caso Dred Scott, el caso Sacrio Vanzetti, que todos conocemos, en el caso Rosenberg sabemos que ellos asesinaron a Ethel sabiendo por la evidencia que no estaba relacionada con el espionaje ruso. Yo diría que nuestro caso está en el tope de esa lista. Las violaciones al debido proceso fueron brutales. Hubo hasta una campaña pagada por el gobierno norteamericano en la que la prensa de Miami se prestó, eso se descubrió en el 2006, para verificar a los acusados y predisponer a la comunidad contra nosotros, cosa que ya no hacía mucha falta porque, bueno, todos conocemos la influencia que tiene el ambiente anticastrista en Miami. En fin, fueron varias violaciones del debido proceso, la evidencia se clasificó arbitrariamente, a nosotros se nos puso en celdas de castigo durante año y medio previo al juicio, mientras que la evidencia fue puesta en otras celdas de castigo, por decirlo de alguna forma,
en la que casi nos era imposible revisar la evidencia. Pero hay que decir una cosa, que a pesar de todo eso, nosotros ganamos el juicio. O sea, todo el que estuvo en esa sala de la corte y que no tuvo que ver con la injusticia que se cometió, y me refiero a los trabajadores de la sala, me refiero a los alguaciles que nos cuidaban a nosotros, que nos protegían, me refiero a las traductoras, al estenógrafo, a todas las personas decentes que estaban ahí, todos estuvieron en shock cuando nosotros fuimos declarados culpables. Pero bueno, todo estaba preparado para eso, para que fuéramos declarados culpables más allá de toda evidencia, y eso fue lo que sucedió. Finalmente, muchos organismos internacionales se sumaron a quienes denunciaban la injusticia en el caso nuestro. Y estoy hablando, por ejemplo, de Amnistía Internacional, estoy hablando del Comité de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y todo el que se acercó al caso con una mente justa se dio cuenta de la injusticia que se había cometido en el juicio. ¿Qué es una celda de castigo? ¿Cómo es? La celda de castigo en el FDC y generalmente en el Buró Federal de Prisiones es una celda de unos 11 por 7 pies, en la que permaneces todo el día, a excepción de una hora que te sacan de lunes a viernes para ir a otra celda un poco más grande y poder caminar. A nosotros nos pusieron en solitaria, inclusive, no nos permitieron compañía, nos pusieron en solitaria desde el principio por 6 meses. Y ahí estás, confinado, sin contacto con el exterior, sin apenas un lápiz para escribir o algo para comunicarte. A expensas de los oficiales, que son los que te pasan por una pequeña escotilla desde el papel sanitario a la ropa limpia, hasta el trapo para que limpies el piso de la celda. Y bueno, el concepto es aislarte del mundo exterior. ¿Qué pensaba usted en esa celda de castigo? ¿Qué pensaba? Realmente los primeros días son los más difíciles, pero no es por uno, es más bien por la familia. Recuerda, como te decía, el arresto es un asalto. En la casa se queda tu familia, se quedó mi esposa, se quedó mi hija de 14 años, que fue despertada también de una forma un poco brusca por los agentes del FBI. Se quedó mi otra hija de 4 meses. Y en esas circunstancias tú eres puesto en una celda y tienes mucho tiempo para pensar en la familia. Y yo creo que los principales momentos de angustia fueron esos primeros días, hasta que ellos te llevan a la corte y puedes ver a tu familia y ver que están bien y percibir que van a resistir. Ya tú vas cambiando y te vas preparando para lo que viene. Pero desesperanza como tal, yo creo que no. Y por una razón muy sencilla, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. O sea, estábamos protegiendo a Cuba, estábamos protegiendo a nuestra gente. Conocíamos el elemento que habíamos estado vigilando en Miami, sabíamos que eran criminales, que eran terroristas, muchos de ellos con un prontuario largo de asesinatos, inclusive algunos de ellos instrumentos aquí en América Latina de la Operación Cóndor, y sabíamos que no podíamos permitir que ese elemento regresara a Cuba. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con René González, uno de los 5 detenidos por Estados Unidos acusados de espionaje. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Y también somos www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Porque usted necesita estar bien informado, ahí le informan muy bien. Hacemos una primera pausa y ya regresamos. René González, detenido en 1998, en octubre, junto con 4 más de sus compañeros. ¿En qué momento, después de que el FBI irrumpe en su vivienda, usted vuelve a ver a sus 4 compañeros? Bueno, eventualmente en el cuartel general del FBI del sur de la Florida, yo me tropecé con algunos de ellos. Obviamente nosotros no podíamos demostrar que nos conocíamos. Sencillamente nos percatamos de su presencia, no hicimos ninguna señal y seguimos siendo conducidos por el FBI en el procedimiento del interrogatorio, en fin. Y ya una vez que nos llevan al FDC, al Centro Federal de Detenciones, que nos ponen a todos aislados en el 13º piso, algunos de ellos quedan frente a mí y ahí empezamos a establecer una comunicación rudimentaria a través de un cristal, porque la celda tiene una puerta de hierro maciza con un cristal. Y a través del cristal, escribiendo las letras al revés, podíamos comunicarnos sin que los oficiales escucharan lo que estábamos transmitiendo. Ese fue el primer contacto que tuve con 2 de mis compañeros.
realmente ya la comunicación pudo ser, yo diría que bastante sistemática. ¿Cuál fue el comportamiento de los otros prisioneros norteamericanos con respecto a ustedes? Es curioso, nosotros estuvimos año y medio, como decía, en celdas de castigo, sin contacto con la población general. Y tuvimos que hacer varios intentos frente al magistrado para que nos bajaran a la población general. Y cuando llegamos a la población general, que dicho sea de paso, estaba mayoritariamente compuesta por cubanos, el trato fue magnífico. De alguna manera la gente identificaba a los 5 con Cuba. Y yo diría también que la gente respetaba el que estuviéramos luchando contra el gobierno. Porque en el sistema legal norteamericano, sobre todo el sistema federal, el 97% de los presos se declaran culpables. Prefieren no enfrentarse al gobierno porque saben lo que les espera. Y un poco que ellos ven en nosotros, el que se enfrentó por ellos al gobierno. Y realmente el trato fue siempre muy bueno, los presos nos respetaron mucho. Más allá de que la política de ese lugar era bastante agresiva contra nosotros. Existe la creencia que los cubanos que residen en Estados Unidos son totalmente opuestos al régimen de la isla, pero fueron bien recibidos. Eso es parte de la narrativa que se ha ido creando para hablar más de Cuba, para hacer política contra Cuba. La inmigración ha sido otra herramienta para hacer política contra Cuba. Por lo general nadie se fija en los emigrantes de otro país que van a Estados Unidos, pero la emigración cubana siempre ha sido muy politizada. Es cierto que en los primeros años de la revolución, por razones obvias, los batistianos, los agentes de la dictadura anterior de Batista, los que tenían compromiso con esa dictadura, eran políticamente adversos a la revolución. Pero con el paso del tiempo, la emigración cubana se ha ido pareciendo más a la emigración del resto de Latinoamérica. Y los cubanos que se van lo hacen por razones económicas, porque creen que pueden vivir mejor en Estados Unidos, se van detrás del sueño americano, se van también estimulados por la propaganda de Estados Unidos y por las leyes norteamericanas que estimulan específicamente a la emigración cubana. Pero cuando tú rasgas eso, te das cuenta de que es un cubano más, como puede ser un colombiano, como puede ser un mexicano, que sencillamente se fue para tener otra vida. Y por lo general ellos eran muy comprensivos con nosotros y eran muy solidarios con los 5. Bueno, ¿a cuántos años fue condenado usted? ¿O todo el grupo? Bueno, en el grupo fueron varias condenas. La mía fue la más baja, fue de 15 años. Otro compañero fue condenado a 22. Y los otros 3 recibieron una cadena perpetua cada uno, y uno de ellos recibió 2 cadenas perpetuas. ¿Y por qué razón hubo esa diferencia en las condenas? El asunto es que algunos de ellos estaban recopilando información que tenía carácter militar. No era secreta, no era información que afectara a la defensa nacional de Estados Unidos, pero ellos aprovecharon y, manipulando el juicio, los acusaron de espionaje. Realmente a mí se me acusa solamente de ser agente extranjero no registrado, pero ellos los acusan de conspiración para cometer espionaje. Y bueno, convencen al jurado de Miami, cosa que no es muy difícil, de que ellos habían estado tratando de obtener información que era de seguridad nacional, cosa que fue falsa. Y por eso les aplican la cadena perpetua, violando inclusive las leyes, aun cuando hubiera sido real. Cuando usted escucha las condenas, ¿cuál es el impacto que recibe? Fue un proceso. En el juicio nuestro, la jueza pasó por varias etapas. En un principio, y durante los 2 años previos al comienzo del juicio, la jueza se inclinó siempre por la fiscalía. Yo diría que es muy probable que ella pensara que los fiscales estaban haciendo un caso serio y que estaban procediendo de acuerdo a la ley. Y realmente le dio siempre el beneficio de la duda a la fiscalía en cuanta cosa dijo, más allá de que fuera un disparate. Pero durante el transcurso del juicio, la jueza empezó a darse cuenta de que los fiscales la habían metido en un pantanal. Y ya para mediados del caso de la fiscalía, la jueza se había virado completamente contra los fiscales. Por la actitud de los fiscales, no porque la jueza tuviera simpatía por nosotros, sino que se dio cuenta en un momento determinado que los fiscales estaban defendiendo a un montón de delincuentes, de criminales. Y realmente a partir de ese momento es cuando yo pienso que el juicio se inclinó a favor nuestro.
Pero una vez que el jurado no hizo lo que tenía que hacer, cuando pasamos a la fase de sentencia, la jueza volvió otra vez a revertir su conducta. No sé por qué, eso lo tendría que explicar ella. Y durante la fase de sentencia se produjo inclusive una colusión entre la jueza, los fiscales y la oficina de probatoria que se veía venir desde el primer momento. Por lo que a nosotros no nos sorprendió la brutalidad de la sentencia. En un momento, por el mismo cambio que había tenido la jueza durante el proceso del juicio, albergamos la esperanza de que ella aplicara las guías de sentencia y que las sentencias se adecuaran a lo que había determinado el jurado. Pero cuando empezamos la discusión de las guías de sentencia con la jueza, nos dimos rápido cuenta de que ella había decidido coludirse con los fiscales y que las sentencias iban a ser lo máximo posible. Inclusive en el caso mío, la sentencia máxima hubieran sido 10 años, ella me dio 15, sumando 2 cargos que no iban a haberse sumado. Olga Salanueva, su esposa, pensó en volverla a ver, no pensó que se iban a divorciar. Casi siempre quien cae prisionero termina separado de su familia, de su esposa, el matrimonio se acaba. Esto sucede mucho. En el caso nuestro no. Nuestro matrimonio era muy sólido, había pasado pruebas fuertes, porque yo me fui de Cuba en el año 90, dejando a mi hija mayor con 6 años, y estuvimos 6 años separados. Ellos pudieron unirse conmigo en Miami en 1996, ya mi hija mayor tenía 12 años, y todo volvió a ser como si hubiéramos estado separados un fin de semana. ¿Nunca se incomunicaron? No, obviamente no nos incomunicamos, aunque en aquella época las comunicaciones entre Miami y Cuba eran asombrosamente complicadas por las leyes de bloqueo y en fin. Pero siempre mantuvimos la comunicación dentro de las posibilidades. Una vez que ella regresó a Miami, nuestra vida volvió a tomar su rumbo normal. Nuestra hija se adaptó enseguida a ver a sus padres juntos, eran muy felices. Nació nuestra hija más pequeña. Desgraciadamente este pedido de felicidad duró solamente 2 años, desde que ellas se unieron conmigo hasta que fuimos arrestados. Pero yo creo que sirvió para consolidar, ¿no?, el matrimonio, retomar nuestro amor. Y hay que decir también que desde el principio, para los fiscales fue importante agredir a la familia. Ellos me impusieron una serie de limitaciones para que no hubiera a mis hijas en la cárcel. Después utilizaron a Olguita para chantajearme a ver si yo firmaba un acuerdo de culpabilidad. No lo firmé, no quise cooperar y entonces la encarcelaron 3 meses y finalmente la deportaron para Cuba. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con René González, uno de los 5 cubanos acusados de espionaje en Estados Unidos, que hoy está en Colombia, en la ciudad de Cartagena. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30 y todos somos www.lasnoticias.co. Ya volvemos. René González, exprisionero cubano en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo es ese encuentro con Raúl Castro y luego con Fidel Castro? ¿Qué les dicen los máximos jefes de la Revolución Cubana? Bueno, yo voy a Cuba de vacaciones, o sea, de pase, en abril de 2012. Primero, obviamente, el encuentro fue con la familia. Después de unos días me recibe Raúl. Fue un encuentro muy ameno. Raúl es muy familiar, muy abierto. Obviamente hablamos de la cárcel, del proceso, de la situación de los hermanos que estaban presos. Él siempre muy interesado en cómo nosotros habíamos podido pasar por toda esta experiencia, cómo estábamos preocupados por lo que nosotros necesitáramos para sentirnos lo mejor posible durante esos 15 días. Y luego, inclusive, antes de yo regresar a los Estados Unidos, porque tenía que regresar, había dado mi palabra de regresar a cumplir mi libertad supervisada, él fue al aeropuerto y me despidió. También tuvimos un encuentro, inclusive no solamente con él, sino con la dirección del país, igualmente muy ameno. Yo creo que mostraron una diferencia a mí que no merezco, pero bueno, es la sensibilidad humana de ellos. En esa ocasión tuve oportunidad también, y lo recuerdo con mucho cariño, de ver a Hugo Chávez, que estaba en Cuba en ese tiempo en un tratamiento.
y dentro de su situación de salud se tomó unos minutos para recibirme, él con Nicolás Maduro. Con Chávez hablé como de soldado a soldado. Chávez y yo habíamos sido tanquistas, habíamos sido paracaidistas. Fue un encuentro muy hermoso. Estaba su hija también, Rosa Virginia. Y realmente para mí fue duro cuando después me di cuenta de que no iba a poderlo volver a ver porque habíamos quedado que un día en Venezuela nos íbamos a encontrar. Y finalmente el encuentro con Fidel. Fidel tiene una frase que la repite mucho, que es que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Cuando te encuentras con él te das cuenta de por qué él lo dice. Porque te encuentras con ese hombre histórico que va a pasar a la posteridad como uno de los más grandes hombres de la historia, no solamente de Cuba, sino del mundo. En mi opinión, el revolucionario más exitoso de la historia humana. Y de pronto te das cuenta de que es toda humanidad, todo sencillez, de que no sabe cómo hacer para que te sientas bien. Y realmente fueron unas horas muy emocionantes, agradables, además muy cálido en el trato con nosotros, como un padre con sus hijos. Luego se produjo ese mismo encuentro cuando ya estuvieron los 5 compañeros de vuelta, que bueno, fue reportado en la prensa y la sensación siempre fue la misma. Es como estar con tu padre que te recibió en su casa y te sentaste con él y estuviste ahí como familia. Finalmente, ¿cómo ve la nueva relación entre Washington y La Habana? Que se abre la posibilidad de que no haya más bloqueo. Yo creo que es un paso positivo. Yo creo que es un paso que avanza en la dirección en que avanza la historia. Yo creo que el bloqueo es antihistórico. Creo que la relación de agresividad de Estados Unidos contra Cuba es antihistórica. Diría más, la relación de Estados Unidos hacia América Latina ha sido antihistórica y eventualmente tendrá que cambiar porque no puede mantenerse una relación tan asimétrica entre una potencia y el continente que está justo al lado de esa potencia. Y la nueva relación entre Cuba y Estados Unidos es un paso en la dirección de corregir esa asimetría y de corregir la disfuncionalidad de la relación de Estados Unidos con América Latina. Yo espero que Cuba y Estados Unidos puedan vivir en paz uno con el otro, respetando nuestras diferencias y creo que si vamos a hacer algún día una especie civilizada, esa es la manera de que nuestras diferencias se ventilen. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a los televidentes. Y bien amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. La gente mala, esa que hace, que mete cizaña, que hace daño, que intriga. Hay gente que buscarla y sacarla de sus madrigueras. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copy, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.